Vamos a rezar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Muy bien. Nuestro último retiro del curso, de este curso tan extraño que hemos tenido. Un curso tan extraño. Complicado. Un curso a los ojos humanos muy incomprensible, pero que tenemos que analizar ahora a final de año. Los legionarios el día último de año, el 31, tenemos retiro, para analizar un poco, no tratar de entender el porqué, que si los chinos, que si el virus, que si la mafia internacional y la masonería, sino entender el para qué. Porque Dios, aunque no haya querido el bendito virus, quiere sacar algo bueno de todo esto. Porque no porque quiera así que diga, a ver, bueno, voy a sacar algo bueno, sino porque Él en su naturaleza no puede querer ni buscar, ni querer sacar, ni puede sacar el mal. No puede. Él solo de todo quiere sacar el bien. Es tremendo. Y a nosotros nos cuesta, pero Él sí lo tiene muy claro, muy claro. Quiere sacar el bien de esta situación. Y si hacemos la lista de cosas buenas que, a pesar de, y los pesares podemos hacer la lista más larga si quieren, será una lista larga, fructuosa. Ayer me decía un chiquillo, un hombre que casado, que tiene hijos, que fue a misa con el padre Juan Luis, y decía, aunque solo fuera de cómo han aprendido mis hijos a jugar juntos sin necesidad de amigos, ya doy por bendita toda la pandemia. ¡Qué fuerte! Dice, porque ha sido una experiencia de volver a mi infancia. Antes jugábamos en familias, no había tanto, ¿no? Y aprendíamos a jugar los hermanos con cualquier cosa, con un palo y un tal. Ahora necesitan pilas para todo lo que tienen que jugar. Y necesitan amigos. Y ahora, dice, estos tuvieron que, pues no hay amigos, organicemos. Y ellos mismos, sin que nosotros lo dijéramos, fueron organizando y han aprendido a ser hermanos como los de antes. Dice, así que bendito virus, decía este hombre. Bueno, es una cosa pequeña o grande, pero y toda la lista se puede agrandar. Cada uno podía, en su familia concreta, en su situación concreta, decir, y sería bueno, final de curso, bueno, de acuerdo, ha sido terrible y todavía esto no acaba, pero ¿qué de bueno he sacado? A lo mejor de bueno, empiezo con pocas cosas, porque estoy todavía inmerso en el problema. Incluso si ha habido familiares o personas queridas que han partido con esta situación tan dolorosa, ¿no? Tan extraña, tan inhumana, morir solo y tal. Pero aún así, rascar, porque no podemos decir que Dios se fue de la tierra y nos dejó aquí con el tinglao. Dios estaba en el virus, en el sentido de en todo momento. Él estaba preocupado por nosotros. Él estaba acompañando a los enfermos. Él estaba con los médicos. Él estaba con millones de actos de caridad que se han hecho que no salen en la prensa. Millones de actos de caridad. Cuando hablas con la gente, ¿no? Cuando hablaba yo con mi hermana, ¿no? Cómo los vecinos se preocupaban de los ancianos que estaban solos, a gritos ahí en los patios internos. Los del tercero, ¿queréis que os traiga algo? Dice, era increíble cuando, dice, hasta hace poco casi ni nos conocíamos muchos. Cada uno vivía en su casa y sí, nos saludábamos. Dice, pero unas cosas increíbles, cómo la gente te dejaba pasar
a los ancianos o a las personas mayores o a las embarazadas, pasa tú primero en los mercados cuando se podía salir. Increíble, millones de obras de caridad, millones de personas que se han preocupado por los otros gratuitamente, sin esperar nada, sin esperar recompensa. Entonces, todo esto tenemos que reconocerlo. Y dentro de 100 años, cuando vean esto, dirán, wow, cuántas cosas buenas se hicieron. Estoy leyendo un libro fabuloso, entrete, como dirían aquí, de la historia que no se cuenta en los libros, es sobre temas españoles, por eso es más fabuloso para mí, claro. Pero muy entretenido porque son temas que yo no sabía, y eso que me gusta leer, y me gusta mucho la historia. Pero hay un capítulo en el siglo XVIII, la epidemia de viruela que se propagó por el mundo y que murieron millones y millones de personas, una cosa espantosa. Y entonces en España no se ponía el sol, porque teníamos el gran imperio, ¿no? El Pacífico era el lago español, se llamaba, imagínense, todas las islas y todo. Bueno, pues un español, Balmis, un tipo que en España no conoce nadie, es más, me propuse recordar, ver una calle, ni siquiera calle tiene el pobre, un médico español dijo, porque la vacuna contra la viruela la inventó un inglés. Él se dio cuenta que había unas personas que trabajaban con vacas que se contagiaban de una enfermedad que tenían los mismos síntomas que la viruela, pero que pasaba muy ligeramente. Y entonces dijo, aquí hay algo. Hizo las pruebas y efectivamente, por eso vacuna viene de vaca. Fue la primera vacuna. Porque cogiendo esa enfermedad de la gente, vieron que el que se ponía la vacuna quedaba inmunizado, sí, pasaba unos días de unos grados de fiebre y tal, pero nadie moría, y menos los niños la pasaban como si nada, muy poquita fiebre y nada. Bien, pues entonces este español se pone en comunicación con él y le dice, mándamela, dime cómo, y entonces se va con los reyes de España y propone, en el siglo XVIII, señoras, o sea, que no es hoy, que ahora están pensando cómo llevar la vacuna a todo el mundo con el frío y tal y cual, y nos complicamos. En el siglo XVIII, cuando todavía tenían que izar las lonas en los barcos, o sea, que ir en barco significaba no sabías si ibas a regresar. Bueno, pues se monta una expedición desde España, desde el puerto de La Coruña, salen 2 barcos hacia América, que era el territorio, pásmese, la vacuna iba en cuerpos humanos, porque no había forma de llevarla, no sabían cómo llevarla. Ahora ya sabemos que se puede llevar una cajita con temperatura, con tal, pero entonces se inoculaba el virus de las vacas a una, y esa era portadora de la vacuna, pasaba fiebre y a la semana, a los 15 días, se inoculaba otra. Y así llevaban voluntarios, que muchos fueron niños para que lo pasaran mal, que además luego hay un artículo precioso sobre los niños, de cómo esos niños que eran huérfanos, etcétera, luego recibieron premiaciones, muchos se quedaron en América, pero eran considerados como héroes, los recibían como héroes. Bueno, pues cientos de miles de vacunas por todo el mundo, llegaron hasta Australia. Llegaron estos 2 médicos, eran 2 médicos con 2 equipos de enfermeros y enfermeras y con personas que llegaron a todos los imperios, llegaron aquí a Chile también, cuentan ahí cómo cruzaron la cordillera, uno de ellos ya había cogido otra enfermedad, pero dijo, tenemos que llegar a esos pueblos que están allá. Cruzaron la cordillera, con nieve, con frío, con todo, y trajeron la vacuna. Con personas, imagínense. Entonces uno dice, aquello que hemos leído en la historia, que sí, que la viruela mató, fue causa de que hubiera un imperio, el español, que pusiera en marcha una serie de gastos, porque era costosísimo, solo para vacunar a personas. Y gracias a Dios, hoy tenemos la vacuna, la viruela, pues se pasa como si nada, porque alguien se sacrificó. Y este médico español, antes de morir, uno de ellos, dijo, había hecho otras grandes cosas, era un gran médico, era el médico de corte del rey, dijo, nunca he hecho nada como esto. Poder llevar, él era amante de los niños y decía, poder cuidar a esos cuerpecitos y a esas personas que se ofrecían como si fuesen algo sagrado y llevarlo a América, a las islas del Pacífico, a Australia, llegó a Japón, imagínense. Estando ya en no sé dónde dijo, ¿y por qué no saltó a Japón? No sabía japonés, no sabía nada, se presentó, hasta que lo recibieron, pasaron meses,
pero puso la vacuna en Japón también. Puso la vacuna acá. Bueno, ¿todo esto para qué? Para decirles que de lo malo siempre salen cosas maravillosas. Y nosotros lo hemos experimentado en nuestro movimiento también. Va a haber 2 meditaciones, entre medias haremos un pequeño descanso. Una primera meditación, bueno, el retiro trata de descubrir o que nos hagamos la pregunta, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es la pregunta de Jesucristo. Qué tremenda pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y yo cuando estos días que he estado preparando, y ayer ya decidí que este era el título, me respondí a mí mismo. Si el movimiento, si la legión, si las consagradas, si los consagrados somos lo que tenemos que hacer, seremos una pequeña velita de fe en la tierra. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y para esta primera meditación, que nos vamos a preguntar qué tipo de fe tengo, ¿no? Si es una fe teórica o si es una fe existencial que toca mi yo más profundo, que soy capaz de hacer grandes gestas, traer la vacuna porque yo creo que el ser humano es digno de ser cuidado y entonces soy capaz de hacer grandes gestas en apostolado, grandes gestas en adoración, grandes gestas de sacrificio porque yo creo en Cristo resucitado. Si es una fe así, que cambia mi vida y que hace preguntarse, a lo mejor no cambia a los demás, pero que se hace preguntar, caray, qué terca es la mamá, que R con las misas, por lo menos, porque mi fe es esa, es una fe profunda. O es una fe teórica, a lo mejor no teórica, porque todos pertenecemos al movimiento y hemos recibido formación, vivimos una espiritualidad, pero sí quizá una fe adormecida, una fe asustada, como la de los apóstoles en la cruz. Una fe racionalista. Si no meto mi mano en los agujeros y mi dedo, no creo. Una fe racionalista. Una fe enjuiciadora, porque hoy enjuiciamos todo. Todos somos teólogos. Todos somos más que el Papa, más papistas que el Papa, como dicen, ¿no? Dicen que en cada español hay un papa, un presidente de gobierno y un seleccionador de fútbol. Dicen, pues opinamos de todo, o sea, y todos sabemos la verdad. Vean las peleas de los padres por el fútbol. Y todos saben la verdad. No, que fue, que no sé qué, que no fue, pero no lo vio, pero si estuvo clarísimo. Yo digo a veces, pero qué tontería. Todos sabemos de todo. Y entonces mi fe es enjuiciadora. Y enjuicio a la Iglesia. Y enjuicio a lo que deben decir, no decir, callar o hablar los obispos, el Papa. Y es fe, porque pertenezco a la Iglesia. Pero es una fe que se va a transmitir, que yo voy a pasar esta fe, o quien me oye dice, es una fe politizada, como ahora vamos a ver en el texto de Benedicto XVI. Politizada en ese sentido, como muy analista, y no una fe, como decíamos el otro día, como la de los niños. Y no una fe como el Evangelio de hoy. Porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Y creemos a pie juntillas, decimos en España, no sé si diga aquí, o sea, como creemos porque es así, porque Cristo lo ha dicho. Y no me bajo del burro. R, porque yo creo en Jesucristo. Y eso cambia mi vida. Aunque a mi alrededor, incluso cercano, mi vida sea criticada o no sea comprendida. Bueno, me da igual. Yo mi fe la mantengo. Y esa fe, si es auténtica, si es existencial, si no es dogmática, en el sentido de creo lo que se me dice, sino creo lo que he experimentado, acuérdense de ese texto precioso, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que creemos, lo que hemos tocado, dice San Pablo, visto, oído y tocado. Nosotros os predicamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Esa es nuestra fe. Yo he visto, he oído, he tocado, ahora están ustedes todas tocando el cuerpo de Cristo. Imagínense lo que significa eso, tocar el cuerpo de Dios.
Claro, nos acostumbramos, igual que los sacerdotes nos acostumbramos, pero hay que pararse a pensarlo de vez en cuando. Yo pongo mi mano y el Señor se deposita en mi mano. Estoy tocando porque Cristo ha dicho, esto es mi cuerpo, y lo selló con milagros eucarísticos. Acuérdense de los milagros eucarísticos. Carne de corazón de persona viva, el milagro eucarístico de Argentina. Carne de corazón de una persona viva. Ustedes, cuando el sacerdote deposita en sus manos, están recibiendo el corazón de Jesús. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bien, esta es lo que queremos ver en el retiro, preguntarnos. Y no vale decir, no, pues es que yo ya he hecho tantos retiros. No, este es el retiro. Porque no sabemos si es el último, además. Es el último del año. Pero imagínense que es el último del siglo o del tiempo. Y mañana vemos que estamos en nuestras casas y que viene el Señor en majestad y se acaba el tiempo y empieza pues diremos, anda, el último retiro, menos mal que el Padre nos habló de la fe. No lo sabemos. O no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Si Dios nos va a recoger esta noche, esta tarde. No lo sabemos. Estamos en las manos de Dios. Entonces tengo yo que tener claro que este retiro puede ser existencial para mí, porque puedo cambiar algo. Nadie diga, no, yo ya con mi edad, pues con tu edad, con más razón, hay que cambiar. Cuanto más cerca de la meta, los deportistas corren más. Y cuando llegan a la meta, a mí que me gusta ver el atletismo, ¿no? Cómo estiran el cuello para sacar 1 milímetro, porque 1 milímetro les lleva a la victoria. Si no estiran el cuello, pues alguno perderá. Estamos ahora al final y entonces tengo tal edad, bueno, pues muy bien. Tengo que estirar el cuello con más fe, porque a lo mejor ese milímetro me va a hacer que la puerta del cielo se cierre y atrás justo entré. Por este acto de fe. El texto en el que vamos a ir comentando en esta primera meditación es un texto del cardenal, del entonces sacerdote Joseph Ratzinger. Lo escribió en los años 60, era teólogo en una universidad. Y él escribe una serie de artículos fantásticos, aquí a la profesora de filosofía le encantarán, el libro se llama Fe y Futuro, sobre... Él empieza diciendo, el teólogo no es un adivino. El teólogo lo que tiene que hacer es ir a la historia de Dios, a nuestra historia, ver la historia, analizar la historia, y entonces él analiza a todos los filósofos de la Ilustración, bueno, de antes, pero luego toma la Ilustración, etcétera, para decir, porque es lógico, no somos adivinos, pero si yo tengo una pistola y disparo así, sabemos lo que va, la bala no sale así. Entonces, si nosotros analizamos la historia, que es lo que hace el teólogo, la historia de Dios, y vemos qué trayectoria lleva, por eso el teólogo puede decir, cuidado con esto, el Vaticano II puso muchas cosas, cuidado con este aspecto, etcétera. Luego no hicimos caso y por eso no estamos como estamos. Bueno, entonces en este texto, que el libro se escribe, lo reúnen esas conferencias en el 1970, está lo que se llama la profecía de Joseph Ratzinger, que él dice que no es una profecía, es un análisis intelectual, porque el Papa Joseph Ratzinger es el último pensador de Occidente, díjolo hace unos años un filósofo, el último gran pensador de Occidente, porque sabe de todo en el sentido, no de como nosotros que sabemos de todo también los españoles, sino inteligencia. ¿Sabe de dónde viene? Viene de 2 palabras latín, intus, dentro, leggere, leer. Es inteligente el que sabe leer las cosas desde dentro. El Papa Benedicto es una persona inteligente, además de que es una enciclopedia, porque se acuerda de todos los nombres y de los filósofos y de todo. Hasta el día de hoy dicen que la cabeza no lo ha perdido lo físico, pero la cabeza la tiene estupenda. Pero sabe leer las cosas desde dentro, que eso es lo que nos falta a nosotros a veces, por lo menos a mí. Leer las cosas en su interioridad, intus leggere. Entonces él es una persona inteligente, el último pensador de Occidente. Y él tiene en ese texto, me voy a saltar todo lo de los filósofos, claro, porque
que está aquí la lista, imagínense. Podíamos pasarlo bastante divertido. Kant, bueno, toda esta gentuza que nos ha hecho tanto daño. Me los salto y él llega un momento en que dice, bueno, pues todo esto que he analizado es en el 1960, ¿eh? Yo no había nacido. Nací en el 64. Todo esto que hemos analizado explica el por qué estamos hoy así. Y es un texto que le dicen profecía, ¿por qué? Porque hoy lo leemos y dice, no, esto se fue escrito para nosotros. Y vamos a analizar, son 7 pequeños puntos en 6 párrafos que nos pueden ayudar. Dice, bueno, después de todos estos filósofos y personas que pues fueron, en el fondo, fueron quitando a Dios, primero a la Iglesia, después a Jesucristo, después a Dios, para divinizar al hombre y llegar al siglo XX. Los filósofos del siglo XX, la gran divinización del hombre. ¿Y qué tenemos en el siglo XX? La mayor masacre humana que ha habido entre guerras, con el nazismo, con los 100 millones de asesinatos del comunismo y con los millones y millones de abortos asesinados cada día. Ese es el siglo XX, la plenitud del ser humano, según dicen. Hemos llegado a la plenitud, hemos quitado la esclavitud del Dios que nos hacía esclavos, de la Iglesia que nos oprimía con el tema pecado y con todo esto, de los curas que son todos unos cuales portales. Hemos divinizado al hombre, el hombre es autónomo y resulta que el siglo XX es el siglo de más muertos de la humanidad. Imagínense. Entonces el Papa dice, bueno, en esto estamos. Nos vendieron de que Dios nos hacía esclavos y resulta que nos hemos hecho esclavos de hombres, que además son tiranos y que asesinan y no les importa mentir, robar, asesinar y engatusar a la gente, engatusar lo menos que hacen, engañarnos. Bien, y entonces dice, y con esto hemos llegado al hoy de nuestra Iglesia y al futuro. Si la parábola sigue así, si esa inclinación sigue así, ¿dónde vamos? Y entonces, primer punto, el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá solo de las fuerzas que tienen las raíces profundas y la pureza de la fe. Dice, la Iglesia del futuro ya no vendrá de una sociedad cristiana. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Vean en Europa. Aquí está llegando fuerte, pero vean en Europa ya. No es una sociedad cristiana, es una sociedad pagana. Entonces dice, y entonces la Iglesia creemos que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué va a ser de ella? Va a depender de la fuerza de las raíces profundas de una fe pura. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas. No vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, que eso nos puede pasar a nosotros hoy. Nos adaptamos al instante actual. Aprendemos a convivir con lo que nos están imponiendo. Y entonces ya, pues, no digo atento, no estoy criticando a las personas, estamos criticando los hechos. Pues nos parece normal que una pareja se vaya a vivir juntos. Y si no nos parece normal, aprendemos a convivir y casi justificamos. Y entonces decimos, pues es que es mejor así, para que se conozcan, para que tal. Ya se nos está metiendo. No estoy criticando a las personas, ¿eh? Luego, cada uno con las personas, la persona es aceptada siempre, el pecado es rechazado siempre. ¿Bien? Pero aprendemos a convivir con ciertas ideas ya. Incluso católicos que dicen, hombre, el aborto no, pero en ciertas situaciones, y eso lo he escuchado yo, aquí en nuestro Chile querido. No, ¿cómo que el aborto en ciertas ocasiones? Hombre, es que pobre criatura, pobre chiquilla, fue violada, no sé qué, y empezamos a justificar nosotros mismos, no lo haríamos jamás, pero justificamos aquí. Pues la filosofía y la antropología y todo dice que si justificamos aquí, un día viviremos así.
Entonces, por eso nuestra fe tiene que ser firme. Y prepararnos, les decía yo el otro día, no sé dónde, ya no sé ni dónde hablo. Les decía, formarse, el catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla. Ahí, lean, mediten. ¿Por qué no al aborto? Nunca. Porque hay una vida humana. Y si hay una vida humana, nunca es justificable el asesinato de una vida. Nunca, 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 jamás. Aunque la chiquilla sea, merezca todo nuestro apoyo, nuestro cariño y todo. Y si alguna decide abortar, merecen todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro apapache, o como le digan aquí, el abrazo. Porque es un sufrimiento terrible. Pero justificar en nuestra mente ciertas situaciones políticas, sociales, de morales, se nos puede meter. Y entonces la fe ya no es la fe de Jesucristo. Será la fe de una mezcla que hemos hecho para sobrevivir en un mundo complicado. Porque si no me van a llamar intransigente, no empático, no comprensivo, todo eso que escuchamos todos los días. O sea, sí, es así. Y nosotros mismos empezamos a decir, ¿será verdad que soy intransigente? Y entonces, bueno, a lo mejor somos intransigentes, en las formas sobre todo. Hay que cuidar las formas. Fortiter in re, suaviter in forma, dice el adagio latino. Fuerte en el tema, suave en la forma. Pero empezamos a transigir. Entonces, cuando dudemos, bueno, ¿qué dice la historia milenaria de nuestra fe? Coger el catecismo. Y ahí están las razones por las cuales el aborto, el concubinato, el adulterio, porque ahora no se puede decir esta palabra porque suena muy mal. Mi padre, que era más bruto que yo, imagínense, decía, no, si no se llama adulterio, se llama, ¿cómo le decía él? Ay, se me ha ido la palabra ahora. Amasiato, decía él. Vivir en amasiato, que a mí me sonaba peor todavía que adulterio. O sea, nos da miedo. A lo mejor no tenemos que usar la palabra, pero sí el concepto. Sobre todo en nuestra fe, no lo vamos a imponer. Y si el hijo se va a vivir con la polola, desde luego no le voy a cerrar la puerta de la casa, no le voy a dar homilías cada vez que me llame, no voy a tachar a la polola de no sé qué. No, eso no. Pero el concepto, en mí, lo tengo claro. Yo lo que siempre digo es, ¿y qué tengo que hacer? Que él sepa cómo piensa usted. Pero él es libre, es un adulto y él sabrá. Pero es mi hijo o mi hija. Y entonces yo tengo que vivir. Porque vivimos entre pecadores. Bueno, pues en esta capilla convivimos pecadores también. O sea que aquí el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Entonces, un pecado más o menos, o sea, más grave o menos grave, pero da igual, es pecado. Entonces, al pecador, pero que él sepa, la fe es, esto yo no lo puedo aceptar. No lo acepto como principio. Ahora, si tú quieres, tranquilo. Bien. Entonces, el futuro vendrá de quienes tengan raíces profundas y vivan pura su fe. El futuro no vendrá de estas recetas, del instante de vivir, los que se adaptan. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión en la fe, de los que se declaran falso y superado cierto legalismo. No vendrá los que no saben renunciarse a sí mismos. No vendrá de ahí. Digámoslo de una forma positiva. El futuro de la Iglesia, como siempre, quedará marcado de nuevo por personas que opten por la santidad. Es tremendo esto. Estamos llamados a ser santos. Siempre. Pero hoy, más que nunca. Y ser santos no es tener bilocaciones, elevarme en oración, no es tener apariciones. Ser santo es vivir lo que Jesús nos ha dicho que vivamos. Por eso el Día de Todos los Santos celebrábamos a todas esas personas, mi abuela, mi abuelo, etcétera, que son santos porque están en el cielo y vivieron una santidad sencilla, pero nadie los va a poner sobre una columna para llevarle flores ni velas. Pero están en el cielo gozando de Dios
Y no sabemos ni en qué medida, porque a veces nos vamos a llevar un susto grande de que los sencillos son los que están más cerca de Dios. Digámoslo de forma positiva, la Iglesia estará en donde haya santos. De hecho, a los primeros se llamaba los santos. San Pablo saluda así: saludo a los santos de Macedonia. Y por tanto, los santos son seres humanos que perciben algo más que la realidad que están viendo. Intus legere, que leen desde dentro las cosas. Un segundo aspecto que dice el Papa: para esto tenemos nosotros que conocernos y conocer la fe. Y lo hemos dicho ya. Conocernos y conocer la fe. Dice, no nos dejemos anestesiar por los medios y por la comodidad. Seamos personas profundas en nuestra existencia, dice el Papa. Intus legere. Profunda significa eso, saber leer las cosas desde dentro, desde la fe, porque la fe es armoniosa en su conjunto. La fe católica, yo les explicaba a los seminaristas, es como un racimo de uvas. Usted coge una uva y viene todo el racimo. Pero coge otra y viene todo el racimo. Y coge otra y viene todo el racimo. Usted toma un dogma, lo analiza, y sale toda la fe. Eso es lo que le pasó a este... ¿Ve? Los nombres, a cierta edad llega ya un momento en que... Bueno, a este que escribe, que es un converso, que escribe libros... Dulce Roma, escribe el libro de Dulce Roma. Scott Hahn. Bien, poco a poco. Scott Hahn. Él dice que es que se dio cuenta que él trataba de atacar a la Iglesia en un aspecto. El dogma de la Inmaculada Concepción, tal. No, esto no sé qué. Empezaba a estudiarlo y resulta que junto venía todo lo demás. No puede ser. Dice, empecé a atacar otra cosa en sus estudios teológicos. Empezó a atacar aquello y venía todo lo demás. Y entonces descubrió que es el concepto filosófico y es perfecto porque tiene todo interactividad. O sea, para nosotros la Santísima Trinidad tiene una relación súper profunda con la Inmaculada Concepción, que aparentemente yo ahora no podría explicar en qué, pero está explicado. Y con la Eucaristía, y con la Iglesia, cuerpo místico. Y todo es una unidad. ¿Por qué? Porque si es de Dios, no puede estar partido. Dios es una unidad. Dios es perfecto en su unidad. Y entonces Él no puede dar pinceladas aquí y allá. Tomas otras filosofías y las puedes desmenuzar. El cristianismo, si lo desmenuzas, tarde o temprano, si lo quieres entender, tiene que ser como un puzzle que encaja perfectamente en todas sus piezas. Entonces, cuidado con ser poco profundos. Para eso hay que formarse, conocernos y conocer. También dice, permanecerá la Iglesia, un tercer punto de Jesucristo, la Iglesia que cree en un Dios que se ha hecho humano para venir a decirnos que la muerte no es el final. Claro, esto lo creemos, pero ¿realmente lo creemos? Es que es la pregunta. ¿Realmente yo creo en un ser, en un Dios que se ha hecho humano y que está entre nosotros, resucitado? Que va conmigo en el coche, que va conmigo cuando estoy en el mercado comprando, cuando estoy descansando, va conmigo porque está resucitado y puede estar conmigo presente porque habita en mí. ¿Creo esto? Porque si creo esto, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Y que nos ha venido a prometer que la muerte no tiene ya poder. ¡Qué fuerte! Los cristianos nos reímos de la muerte. Porque para nosotros la muerte es la vida. Es la vida. Acuérdense de eso que les he contado ya. La Madre Carmen ahí en la Encarnación de Ávila, ella dice eso. Pero si es que la muerte, cuando ustedes van a un funeral de una carmelita, mueren. Es una cosa, a mí me tocó estar en el funeral de la hermana de la Patricia. Y es una cosa que dices, ¿qué es esto? Salgo corriendo porque esto es un manicomio. O sea, estas señoras están locas.
Porque a la vez de llorando todas como si fuesen magdalenas, cantando unos cantos de alegría, dando unos besos al féretro, pidiéndole cosas, dale un beso a la Virgen, con una fe que tú dices, o sea, salgo corriendo, porque si no se me contagia este virus. Y si se me contagia me vengo de Carmelita yo, me tengo que encerrar. Es que claro, para ellas la muerte, lo viven tanto, nosotros la muerte es, ay, qué miedo, que se acerca. Ellas se van acercando a la puerta y saben que al otro lado está el esposo, dicen ellas. ¡Oh, qué fuerte! Está el esposo esperándoles para las bodas eternas. No, imagínense. La esposa cuando va en el coche, las novias, que siempre llegan tarde, claro. El otro día el padre Puerto la llegó hecho una furia. 1 hora llegó tarde la novia. Eran 25 invitados. 1 hora llegó tarde. O sea, el pobre llegó tarde al funeral. Después tuvo que un desastre total. Tuvo que llevar un padre, váyase corriendo, hay que enterrar a no sé quién. Bueno, cierro paréntesis. Ese día la novia no llega tarde. Ese día se abre la puerta y está el esposo esperando. Y es la vida eterna. ¿Creemos nosotros esto? Claro, porque a nosotros nos da pena que se vayan. Pero si yo tuviera fe, pues vete cuanto antes. No, tampoco hay que pasarse. Pero, claro, y hay gente que sí lo ve así, es personas que están sufriendo y dicen, pues yo quisiera ya que gozara de Dios, ¿no? O preocuparnos por los enfermos, que tengan sacramentos, que estén atendidos. Porque creemos en ese Dios que se ha encarnado y que ha venido a decirnos que la muerte no es el final. Dice, será una iglesia en donde los sacerdotes no serán funcionarios que sustituyen a psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras. Y encima no cobran. Porque si yo cobrara lo de que cobra un psiquiatra, otro gallo cantaría. Con eso no digo que atiendo locas, pero... Dice, pero ya no seremos eso, porque en esa época pasaba eso, y hoy quizá también. El otro día me preguntaba un padre, no de este territorio siquiera, me llamó, dice, oiga, voy a atender a un señor que es un neosacerdote, jovencito, y dice, pero que claro, que él está en depresión y está atendido por un psiquiatra, y entonces no sé cómo entrar ahí en esa situación. Entonces yo le dije, usted recuerde que es sacerdote. Entonces no toque teclas de psiquiatra, porque primero, no somos psiquiatras, aunque tengamos psicología y todo, no somos psiquiatras, y no podemos tocar las teclas bien de la psiquiatría. Usted toque temas espirituales, porque si él quiere ir con usted, además de que tiene un psiquiatra, es porque no quiere otro psiquiatra, quiere un sacerdote. Entonces usted no se preocupe, usted hable de vida espiritual. Ah, yo pensé que era más complicado. No, hable de vida. Y como él le va a intentar llevar al campo de la psiquiatría, pues usted solo asústelo. Si entramos por ese campo le cobro lo que cobra un psiquiatra. Y ya verá cómo pronto regresa. No, hábleme de Dios. Ah, sí, ¿verdad? Claro. De Dios sí, usted hable de sacramentos. Hable de que la gracia puede sanar, o sea, porque es la verdad. La gracia puede sanar todo. Las depresiones las sana la gracia. La gracia de Dios. Pero si la gracia de Dios puede hacer que un cojo ande, ¿cómo no hacer que un depresivo salga adelante? Entonces usted, dele medios espirituales para apoyar su locura o su psiquiatría o sus cosas. Pero cuando le lleve a su campo, rechácelo, porque usted no es psiquiatra. Entonces, esa iglesia ya no serán sacerdotes especialistas sino serán sacerdotes que se ponen a disposición de los demás y se entregan con ellos, a veces sin respuesta, a la tristeza, a la alegría, a la esperanza y a la angustia. Porque a veces no tenemos respuestas. Lo duro de un sacerdote es que en la mañana has bautizado, a mediodía has enterrado y en la tarde tienes una boda. Eso psicológicamente es desgastante. Porque usted, claro, me decía un camarero del Español donde voy a tomar de vez en cuando cosas, que es muy simpático, dice. Pero vamos, ustedes tampoco trabajan tanto, ¿no? Porque bueno, ¿una misa cuánto dura? Claro. Entonces, bien.
Pero claro, llega el padre X, los padres que salen más en la comida están callados, cansados, con los ojos. Claro, es que viene de bautizar. Y entonces te tienes que unir a la alegría, porque no vas a llegar con cara de funeral. Y luego la boda, el entierro, que suele ser aquí a la hora más apropiada, a las 2 de la tarde. Vamos, tiene una tradición en Chile bastante simpática. A las 2 de la tarde, ¿quién tiene ganas de ir a un entierro? Bueno, y entonces, claro, tampoco te vas a poner a contar la anécdota del bautismo. Y entonces tu psicología tiene que cambiar. Y en la tarde la boda, y entonces tienes que... Y luego un dirigido espiritual que te comenta que no sé qué, el otro que se quiere ir de monje y la otra que dice que se va a vivir con el pololo. Entonces, y tú tienes que ir cambiando de registro. Eso es lo agotante. Bien, pues esa será la Iglesia. Sacerdotes que sin tener respuesta, porque a veces no tenemos respuesta para todo, y si un sacerdote tiene respuesta para todo, sospechen de nosotros. De verdad. Yo que soy muy hablador, a veces digo, no te metas en donde no te llaman, no te metas en campos donde no eres especialista. Pero sacerdotes que se entreguen acompañando en las tristezas, las alegrías, las esperanzas y las angustias. Esa será la Iglesia. 4. De esta crisis que estamos viviendo, él habla de los 60, imagínense ahora, si él volviera a escribir este texto. De esta crisis surgirá una Iglesia que habrá perdido mucho. Y aquí hace una lista. Habrá perdido edificios. Vean en Holanda, Bélgica, iglesias constituidas en tiendas de ropa, discotecas, bibliotecas. Que los obispados están vendiendo porque no hay curas y no hay gente. Iglesias magníficas. ¿Qué hacemos? Entonces, habremos perdido edificios que se construyeron en otra época. Habremos perdido millones de adeptos y personas. Por ahora, ahí vamos, 1.300 millones, sí, pero eso es un engaño. ¿Quién vive, a lo mejor estoy un poco negativo hoy, ¿quién vive la fe de esos 1.300 millones realmente? Con todo lo que la fe implica. En materia dogmática, en materia moral, en materia eclesial, en materia mariológica, cristológica. ¿Quién vive la fe profunda? Entonces, perdemos adeptos. Hoy ya decir... En España hay no sé cuántos millones de católicos. Es que es curioso, ya lo dicen. Hay no sé cuántos millones de católicos y el 10% va a misa los domingos. Pues en el fondo, de ese 10% quitemos alguno que va a misa por compromiso y ese es el real católicos. Nominalmente todos los bautizados, pero realmente los que viven la fe. Entonces, habremos perdido edificios, habremos perdido adeptos, habremos perdido privilegios en la sociedad. Hoy ya estamos ahí. ¿Qué autoridad tiene hoy un obispo? No se atreven ni a hablar, los pobres, porque así que sacan la cabeza, pasa la guillotina. ¿Qué autoridad? Antes un obispo hablaba y los estados se les consultaba, estaban en las representaciones de muchas de las... porque su visión espiritual o su visión... También entramos en política y todo lo que quiera, no vamos a meternos ahí, pero... Y hoy, privilegio de la sociedad, ¿no? En España ahora quieren quitar el IBI famoso, el impuesto que a la Iglesia se le quitó hace muchos años por el concordato con la Iglesia y ahora quieren quitar ese y que la Iglesia pague el impuesto por edificios también, que va a ser pues una sangría. Pero es así. Se presentará una comunidad libre en su voluntad para optar por Dios. Ya no tendremos ataduras, sino que yo soy libre de venir al movimiento. Antes checaban, a lo mejor, no lo sé, el Padre Donald, ¿no? No creo, ¿no? Bien. No pasaba lista. Vale. Pero era un poquito más así. Y antes en los pueblos en España, si no ibas a misa, te tachaban. Ahora, dice, seremos una comunidad libre de acudir, de asistir. Dice, la comunidad de la libre voluntad, a la que se pertenece por decisión propia, no por decisión social. Estamos llegando ya a eso. La gran pregunta de Benedicto XVI a los sacerdotes un día, en unas cuestiones que nos dio, preguntó, a ver qué me dicen ustedes, yo pienso que muchos de los matrimonios que celebramos son inválidos. Un silencio en el aula Pablo VI,
porque damos el paso a personas que no tienen verdadera fe. Y es así. Es así. Cuando todavía quedan restos de que hay que casarse. Yo cuento siempre lo de mi hermano Miguel Ángel, que falleció hace unos años de cáncer, ¿no? Y él era comunista, del Partido Comunista, además, tenía carné y todo. O sea, la persona más bueno que yo, vamos, no les cuento. Muy bueno, o sea, una persona honesta, una persona... Hay detalles que luego mis hermanos y yo hemos sabido que decimos, wow, impresionante. Bueno, pero él llegó el tiempo de la boda, con su novia de siempre, mi cuñada, y entonces le dijo a mis papás, pues no me voy a casar por la iglesia. Disgusto nacional. Hermano seminarista, yo era entonces seminarista. Toda una fe, mis abuelas, mis abuelos, todos muy cristianos, nosotros, él había hecho la primera comunión, no sé qué, se había confirmado, pero tal. Entonces mi madre dijo, hijo, tal, disgusto familiar. Entonces, no, pero ¿cómo es posible? Solo por lo civil. Y él tuvo un argumento que claro, yo le dije a mí, cuando me llamó mi mamá, le dije, pues es que lleva razón. Dice, mira, mamá, yo puedo hacer el teatro si quieres. Si te hace feliz, te prometo que te hago el teatro. Compramos un vestido de novia para África, yo me pongo chaqué si quieres. Así. Puedo incluso comulgar si te hace feliz. Pero te estoy ofendiendo con esto, porque no creo en eso. Y para mí será un teatro. Tú a lo mejor estarás feliz, mamá, pero en el fondo te estoy ofendiendo a ti. Mi madre me llamó, ¿qué piensas de esto? Porque lleva razón. Que lleva razón. Hubiera sido un matrimonio inválido. El sacerdote, si lo sabía, hubiera caído en pecado, además, si era consciente de la situación. Ellos, ni pecado ni no pecado, porque ya... Y todos los demás en el paripé. De que estamos todos muy contentos, de qué tal. No, la Iglesia tenemos que lograr, como no podemos cambiarla, nosotros ser personas de la libre voluntad. Que yo vengo aquí y vengo al retiro y vengo a adoración porque hago una decisión y porque pertenezco a una institución y libremente me adhiero. No porque el padre Leopoldo pase check-in. Dice, y será una Iglesia que necesitará de la iniciativa de cada uno de sus miembros, porque como seremos tan pocos, esto aquí se da. La Carola Valdés lleva lo de los alimentos fabulosa, hasta insistente de más. Me llama desde, ahora está no sé dónde, a 5.000 kilómetros, y me llama. No, que no sé qué, no, que cuánto... Su iniciativa. Me puede llamar, me puede contar, pero yo la dejo que camine, pues es su apostolado. Y eso sí hace falta que lo promovamos más en el Regnum Christi. La iniciativa de tomar esto, ¿no? Incluso el otro día que pedía yo personas que vengan para pasar lista aquí para la misa porque hemos tenido algún susto y pocas se han ofrecido, ¿no? Y yo digo, no fuercen más, tiene que ser voluntario, tiene que ser que la persona diga, yo me ofrezco a venir a pasar lista aquí para la misa, para ver quién se apuntó y quién está de extranjera aquí apuntando, entrando. Para el control, ¿no? Pero para eso, para muchas cosas, ¿no? Entonces, y yo siempre les digo en el consejo, y las del consejo, si hay alguna por aquí, lo saben. Somos libres y cada una sabe lo que tiene que hacer, o lo que puede hacer, o lo que quiere hacer. Pero no podemos exigir, porque estamos en la Iglesia de que yo tengo que hacer una opción libre. Me he alargado como siempre. Estamos en el punto 4. Dice, ciertamente, esa pequeña comunidad será muy viva. Ojalá las 390 y tantas señoras fuéramos una comunidad viva, viva de verdad, en la fe y en el apostolado, que es algo muy nuestro, como movimiento apostólico. Muy viva. No hay solo un 20 y tantos % de señoras con apostolado claro y constante. Me gustaría... y es un deseo, de que fueran el 90 y tantos %. No 2 millones de católicos y solo el 5% van a misa, sino que los 2 millones van a misa, los 2 millones tienen apostolado. Eso estamos llamados a ser en el movimiento. Dice, estoy convencido que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis, años 60, apenas está comenzando. Van a venir fuertes sacudidas, que nos lo cuenten a nosotros.
Pero también estoy convencido de que el proyecto de ellos, hablando de los filósofos estos, ha fracasado. La Iglesia no será la fuerza dominante, pero la Iglesia florecerá con una fe viva y grande. Dice, y los que ya vean, como está pasando ya, que esto se está yendo al chancho, dicen aquí, o sea que de verdad estamos ya en unas cosas que uno dice, esto ya clama al cielo, entonces experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y ya la sociedad empieza a experimentar esto. Y entonces, y con esto termino, descubrirán una pequeña comunidad de creyentes vivos que viven todo como si fuera nuevo y que tienen una esperanza y una respuesta para los problemas. Eso somos nosotros. El mundo va al desbarranque, de acuerdo, pero la gente normal, porque la mayoría somos gente normal, no somos malos. O sea, la mayoría no quemamos iglesias, la queman 200 personas. Pero la mayoría de los chilenos y la mayoría de los españoles no quemamos iglesias, no asesinamos, no robamos, ¿no? Gente normal. La gente normal empieza a ver, esto se está en México y en España se utiliza una expresión, en México no, aquí no sé. Esto se está desmadrando. En México, el padre Juan Luis, cuando le digo esto, se le ponen los pelos así de punta. Pero en España se dice, porque el cauce del río se llama la madre. Desmadrarse significa que se sale el agua del cauce del río. Bien, pero los mexicanos, que siempre tienen el doble sentido agudizado, lo han sacado lo han desmadrado, nunca mejor dicho. Y entonces, cuando el mundo esté así, ¿dónde mira? Dos posibilidades. O me suicido, o de repente veo una pequeña luz. Gente que se ama, gente que es positiva, gente que se preocupa por los demás, gente que vive con alegría. ¿Pero cómo puedo vivir con alegría en este mundo? Porque yo conozco a un Dios que se ha encarnado y que me ha dicho que la muerte no es el final, que el dolor no es el final, que las enfermedades no es el final, que este virus no es el final. Y yo lo sé, que el final es la alegría, el gozo. Ah, enséñame esto. Entonces dice el Papa en este último texto, y entonces nos pedirán, cuéntenos, y entonces tenemos que volver al inicio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, yo te lo anuncio, que hay un Dios que se ha encarnado para salvarnos de todo esto. Es una maravilla lo que tenemos la posibilidad, y nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos que aprender a vivirlo. Son las 11:30. Y yo tenía otra meditación, pero no va a dar tiempo, claro. ¿Qué hacemos? Termino con un pequeño resumen. La segunda meditación es que era muy bonita, pero bueno, la dejo para el siguiente retiro. Mañana ya trataré de pulir un poquito más. Y yo ya se los había dicho en algún otro sitio. En el siglo XII hay dos santos que nos dan una idea increíble. Dicen San Buenaventura y Santa Gertrudis, una santa que no conocemos, pero que dicen, los dos no se conocieron, pero en dos textos diferentes dicen, mire, San Buenaventura, siglo 1200, o sea que imagínense. El triunfo de Cristo quedará vinculado, está hablando de Cristo Rey, el triunfo de Cristo quedará vinculado a una época en la que la Iglesia estará impregnada de la contemplación del corazón de Dios encarnado, por una gracia que recibirá para resistir a la persecución del anticristo. Él prevé que en un futuro, cuando venga el anticristo, habrá una gracia especial de Dios para que podamos resistir a esto. Yo creo que el anticristo ya está aquí, el anticristo es Satanás, y está suelto, porque le han soltado un ratito y cree como el perrillo que le sueltan y corre, cree que el mundo es suyo, ¿no? Es el tiempo del anticristo. Yo creo que estamos en este tiempo porque están atacando lo más esencial, la familia, la estructura ontológica del ser humano, etc. Dice, entonces Dios dará una señal. Nos la ha dado. Es el corazón de Jesús. Es el corazón de Jesús. Él hablaba del corazón de Jesús. Y Santa Gertrudis, estas santas a mí me molestan un montón, porque de verdad son santas que
Son lloronas, pero les han dado demasiado. Y no hace más que llorar, pero bueno. Imagínense, yo no lo sabía esto, yo esto lo estudié hace poquito, A Santa Gertrudis se le aparece Jesús un día. Bueno, se le aparecía muchas veces y la fue enseñando y le hizo muchos mensajes. Pero un día se le aparece y dice, Gertrudis, ¿quieres apoyar tu cabeza en mi corazón como lo hizo San Juan? Y ahí va la monja llorona. Sí, claro, Señor, porque yo me gustaría y seré muy buena. Y entonces el corazón de Jesús la apoya y ella dice en el texto, cuando escuché los latidos, comprendí todo. Es una gracia especial. Y dice que en ese momento mira y está San Juan. Y el Señor se desaparece. Y entonces le pregunta a ella a San Juan, oye, ¿por qué no hablas tú que apoyaste la cabeza como yo la he apoyado? ¿Entendiste todo como yo? Y San Juan le dice, sí. ¿Por qué no hablaste de eso? Y dice las palabras de San Juan. Porque mi ministerio, en ese tiempo en que la iglesia se formaba, me dijeron que consistía en hablar únicamente sobre la palabra del Verbo encarnado. Pero me hicieron ver que en los últimos tiempos a otros les estará reservado la gracia de oír y ver al corazón de Jesús. A esta voz, el mundo, que en esos tiempos estará debilitado en su amor a Dios, se va a renovar, se levantará de su letargo y una vez más será inflamado en la llama del amor. Eso es Santa Gertrudis en el 1200. Hoy estamos viviendo esto, señoras. Estamos viviendo la época del anticristo, de acuerdo, pero estamos viviendo la época en que Jesús ha dicho para que estos pobres la pasen lo mejor posible que se pueda en esta situación, les voy a dar mi corazón. Mi corazón. Y lo da. Y se lo da a Santa Margarita María, se lo da a Sor Faustina y nos la da al movimiento, porque la Legión y el movimiento nacen de un latido del corazón de Cristo y por eso lo tenemos como la fiesta titular. El corazón de Jesús es nuestro, de donde nacemos. Hemos nacido de un latido del corazón de Jesús. Por lo tanto, en esta situación que estamos viviendo, nosotros estamos llamados a ser luz para el mundo, porque tenemos que mostrar al corazón de Cristo. Y ahí están los detentes. En vez de regalar libros y cuadros, regalen detentes a los novios. A lo mejor no lo valoran y dirán, jo, la tía, mira lo que nos ha regalado, un detente y tal igual. Pero un detente bendecido, aunque lo metan en el cajón, siempre estará el corazón de Jesús ahí. Lleven detentes de tela en los bolsillos. Los primeros detentes fueron de tela. El primero fue de una mamá que cosió un corazón de Jesús y se lo puso a su hijo que iba a la Primera Guerra Mundial y se lo puso aquí. Y cuentan, según que luego se lo presentaron al Papa, una bala que le dio aquí se paró en el detente y el detente tiene un agujero de que la bala entró un poco y ese detente está en el Vaticano, porque la mamá pidió hablar con el Papa para entregarle, su hijo se salvó por ese detente. Por eso al principio era el corazón de Jesús y luego se puso detente el corazón de Jesús, porque detuvo la bala. El detente es decirle al corazón de Jesús, sabemos que estás y sabemos que el mundo va mal, pero tú te nos has mostrado. Y luego toda la espiritualidad del Sagrado Corazón, que es escuchar los latidos del corazón. ¿Y qué es escuchar los latidos del corazón de Jesús? Es coger el Evangelio y decir, a ver, ya saben que a mí me gusta la Biblia de Navarra, porque las palabras de Jesús están en rojo. No me gusta porque las hojas son muy finitas y se estropean muy fácil. Pero me gusta porque tú vas abres el Evangelio y lo que diga Jesús está en rojo. Eso es lo que tenemos que meditar. Esos son los latidos de Jesús. Y cuando dice Jesús, tanto ha amado Dios al mundo, esto me lo está diciendo, es un latido de Jesús. Y nosotros, impregnándonos de esos latidos de Jesús, estamos usando, perdón Señor, al corazón de Jesús para lo que Él ha venido, para esta lucha terrible. Consagren al corazón de Jesús a sus familias, hagan actos de reparación al corazón de Jesús, acompañen al corazón de Jesús en los detentes, en las imágenes, y promuévanlo, porque es la época. Lo dijeron los santos antes de que a nadie se le ocurría pensar en esta imagen. Si San Buenaventura hubiera visto entonces una imagen nuestra del corazón de Jesús, con el corazón de Jesús así abierto, hubiera dicho que era una herejía. No se concebía, porque Dios era majestad, gloria, vean en las iglesias, ¿no? Sentado con el trono, con el mundo, con el cetro, con la corona, pero un Jesús humano
Sin embargo, esa intuición que tuvo, la estamos viviendo hoy. Estamos en la época. Esta es la época, señoras. Y es el movimiento. Este es nuestro movimiento. Reino de Cristo. Y todo bajo la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen, porque también dicen que, claro, que el corazón de Jesús sin el corazón... Este trapo me está poniendo un poco nervioso. Mañana lo voy a quitar. Vamos a pedirle a la Virgen que este corazón de Jesús, que va unido indisociablemente al corazón inmaculado de María, y unido indisociablemente, en Fátima se aparecen los dos juntos, el uno con espinas y el otro con rosas con espinas, el de María, que de verdad tengamos esta espiritualidad nuestra, la amemos y seamos esa pequeña comunidad, 300, como si quedamos 100, me da igual, pero 100, que seamos una vela encendida y que la gente diga, miren cómo se aman, miren cómo aman a los que les odian, miren cómo hacen apostolado, con qué cariño, porque eso es el sello nuestro. Siempre lo digo, no damos cheques, y si damos un cheque lo damos con cariño. Pero damos comida con mensajes. Nosotros miramos a la cara al que pide, miramos a la cara al que pide, le miramos a los ojos y le decimos, hermano, toma para que te alimentes, toma para que te vistas, toma para que pases una buena Navidad. Este sello tenemos que reavivarlo. Así sea. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia.